Bienvenidos creadores a este último episodio de la 4ª temporada. Estamos muy contentas de estar aquí juntitas, sintiendo el calor de la otra, grabando este último episodio de la temporada. No, ya tú cerraste el podcast, ya no vamos a hacer más podcasts. Sí, estamos súper emocionadas para las personas que no nos siguen por Instagram. En este momento estamos en un viaje de trabajo, trabajo / placer. Van y yo trabajamos en la misma compañía y estamos en Malta. Para las que no nos siguen por ahí y no han visto como las stories, porque probablemente para cuando salió este episodio ya habrán pasado pues unas 6, 7 semanas, porque de verdad este episodio va a estar muy especial, porque es un tema muy especial para nosotras y este es un momento especial. Este es un momento especial. Entonces queríamos cerrar la temporada así. Estamos así como que, bueno, la gente va a esperar un poquito para escuchar este episodio, pero va a estar cool. Así que bueno, vamos a abrir este capítulo o este tema hablando un poco de cómo, más que cómo sanar la relación con tus padres, contarles un poco cómo fue la relación con nuestros padres, porque es la única que hemos tenido, padre y madre solo una. Exacto. Y es la única que hemos tenido, es la única que hemos experimentado, y yo creo que no estamos aquí para decir como que fue buena, fue mala, o la tuya fue peor o la mía fue mejor. Es así como que abrirnos un poco con ustedes y contarles cómo nos ha afectado emocionalmente, para bien o para mal, esa relación que tuvimos con ellos. ¿No? Y que realmente creo que una vez que nos dimos cuenta, o sea, que nos conocimos, por ejemplo, nos dimos cuenta que teníamos historias muy similares en cuanto a cómo fue esa relación, cómo es, no nada más cómo fue, sino cómo sigue siendo esa relación con nuestros padres, porque bueno, toda esta temporada hemos estado hablando y muy de lleno sobre las relaciones, viéndolo desde muchos aspectos, o sea, sobre diferentes aspectos de lo que conforma realmente la relación, desde adentro hacia lo que es externo, pero que también nos compone como personas. Entonces, siento que el punto más, digamos, como que el puntico ahí en toda la oración, el punto final, es la relación que tenemos con nuestros padres. Sí. Entonces, por eso quisimos utilizarlo como para cerrar todo este capítulo de relaciones, porque sentimos que sí ha sido un punto determinante en nuestra vida, en lo que somos hoy como personas, y que también nos impulsa de cierta manera a cómo queremos mejorar como personas. Por ejemplo, Pau, que ya es madre, cómo quiere mejorar como madre, ¿no? Sí. De cómo quieres tú hacer las cosas quizás diferente, mejor, o repetir ciertas cosas también, ¿verdad? O sea, exacto, sí, yo creo que ya cuando uno tiene un hijo, como que salen más cositas a la luz. Y más cositas a la luz en el sentido de que tú dices, coño, mi mamá tenía razón en esto. Y ellas siempre nos los dicen, como que cuando tú tengas tus la hijos, frase que más se repite. pero no tienes conciencia de ello hasta que los tienes. Okay. Y si decides tenerlos, si no decides tenerlos, quizás no pasas por ese momento de darte cuenta de muchas cosas. Entonces, primero yo creo que me he dado cuenta del amor inmedible. Ay, Ya está, ya empezamos. Del amor inmedible que uno siente por un hijo. O sea, yo siento que me ha ayudado mucho ese amor a entender que ellos arriba, o sea, como que nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, porque yo no me imagino hacer algo por Mauro que no, o sea, que no sea para su bien, ¿no? Habrá casos de casos, pero sé que no fue nuestro caso. Entonces ellos con sus propias heridas, con sus propios cicatrices, con sus cosas no sanadas, no perdonadas o no conscientes ni siquiera, nos dieron lo que, como podían darlo, como que, bueno, eso es su forma de dar amor, que lo hemos hablado y quizás lo podemos tocar en algún punto del episodio. Era su forma de dar amor, o era su forma de corregir, o era su forma de castigar, tantas cosas. Y de educar. Y de educar, su forma exacto. de educar. Yo siento que estoy agradecida de estar viviendo en esta nueva era, en el sentido de que muchas cosas son mucho más conscientes, se hablan mucho más abiertamente que como antes. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, quizás ser padre en esta nueva era donde existen este tipo de podcasts, donde existen tantos libros de
cómo ser un buen padre, o por ejemplo, cómo sanar tus propias heridas del pasado y tal, o sea, como que tantas cosas que hacen que tu trabajo ahorita como ser humano, como adulto y en tu caso, como padre, haga que tengas que retroceder un poco más el ojito atrás y decir cómo fue mi experiencia como hija, cómo fue lo que yo viví, cómo me llevo ahora mismo con mis padres, que es una parte fundamental. Y esto, o sea, es tan básico, ¿sabes? El hecho de que, por ejemplo, te formas, o sea, tus padres son las personas que tú ves y que son tu guía desde que eres muy bebé. Entonces es como saber que ellos, como tú dices, hicieron lo mejor que pudieron para que eso también te hace ser que hoy tú hagas lo mejor que puedes hacer. Yo Exacto. siento que, como te digo, o sea, estoy muy, muy agradecida de que todo haya evolucionado de cierta manera, de que incluso cuando a mí me toque ser madre, van a haber tantas cosas que es como, voy a cometer mis propios errores, obviamente, voy a vivir mi proceso y hacerlo porque obviamente siento que así como cada experiencia con la relación, o sea, de la relación con tus papás es totalmente diferente, a pesar de que pueda ser similar como por ejemplo la nuestra, al final sigue siendo totalmente distinta porque cada padre es diferente y cada hijo también es diferente. O Sí. sea, cada ser humano es diferente y se vive totalmente distinto. Pero siento que, como te digo, o sea, estoy demasiado agradecida de estar en esta era donde hay tanta información, donde todo es tan abierto y es como que está bien que no hayas tenido quizás una relación, como tú dices, aquí no estamos para decir esto fue sano, esto fue insano, esto fue malo, esto fue bueno, sino como que de haber tenido la experiencia que viviste. O sea, como que nadie te está juzgando porque quizás no fue lo mejor o no te sentiste de la mejor manera. Sí, y es parte, y como siempre decimos, es parte de nuestra historia, o sea, es imborrable, no se puede cambiar, el hubiera no existe, como que, ay, me hubiese gustado, ok, te puede haber gustado muchas cosas, pero esa historia no puede cambiar, entonces siempre hay dos opciones, o honrarla de la forma en la que pasó, como haya pasado, o sea, Exacto. te haya gustado, porque es válido que no te hayas sentido cómodo con ciertas cosas también. Entonces, para contarles un poquito de nuestra experiencia, yo vengo de papás divorciados, tengo, bueno, varios hermanos, de parte de papá, de parte de mamá, pero de parte de papá y mamá somos dos niñas, entonces ellos en ese matrimonio tuvieron dos niñas con una diferencia de edad de 4 años, o sea, yo soy la mayor, le llevo 4 años a Fabiana. Entonces, ya cuando yo tenía 4 años, empezó como ese proceso de separación, de divorcio, y Okay. Fabiana acababa de nacer. Entonces, ella, como tú dices, cada hijo es diferente, ella lo vive, lo experimenta, lo expresa, lo cuenta de una forma totalmente diferente porque ella era recién nacida. Mm, Entonces, ella ya, o sea, como que cuando tuvo conciencia del mundo, ya se encontró con unos papás donde existía un conflicto, donde no era una relación estable. Yo quizás sí tengo recuerdos de ellos juntos, los cuales agradezco muchísimo porque siempre digo, prefiero quedarme con esos, pero eh, indudablemente también tengo recuerdos que no, que me afectaron emocionalmente, como que o sea, había mucho conflicto, muchas peleas. Yo me acuerdo que estaba que sí, en primer grado y se empezaba como a escuchar más, tus padres están separados, ¿sabes? Cuando uno empieza a hablar okay, con los amiguitos. okay. Y me acuerdo que habían niñas que decían, sí, mis papás están separados. Y yo me acuerdo que siempre decía, sí, pero yo estoy feliz porque se separaron, porque ya ese, para mí, es como que por fin se acabaron las peleas, por fin se acabó el conflicto, por fin, cosa que no sucedió así. Y eso repercutió más en la situación, porque luego de separados todavía existía el conflicto porque no había buena comunicación y bueno, otras razones que ellos tendrán, no se comunicaban bien, o Mm, sea, siento de alguna manera que, y es algo que siento, no estoy diciendo que es así, pero siento que no nos pusieron como prioridad a las hijas primero y decir, coño, vamos a dejar un poco como nuestra rabia y nuestra ira de lado y vamos a ponerlas ellas como prioridad y si vamos a hablar cosas de las niñas, vamos a ponerlas como prioridad. No había un entendimiento y lo supe, lo sé y lo sabré porque hasta ellos, o sea, no había esa comunicación. Y eso afectó muchísimo porque es algo que he trabajado muchísimo en terapia, el reconocer que yo soy una persona que siempre está mediando, okay. la defensora del pueblo. Medio, es como que yo me sentía como una pelota que iba y venía. Iba a casa de mi papá, sí, que tu mamá tal, iba a casa de mi mamá, sí, que tu papá tal. Y eso fue
chimbo, o sea, no hay otra palabra para describirlo, fue chimbo que un papá te hablara mal del otro, porque tu percepción de tu padre o de tu madre cambia. Tú dices, mi mamá es esto. Empiezas como a cuestionarlo Sí, también. ¿será que mi papá sí es esto? ¿Será que mi mamá sí es esto? ¿Será que mi papá sí le hizo esto a mi mamá? Te empiezas a cuestionar y eso no quiere decir que te pongas una venda y no sepas quién es quién, pero yo que ya soy adulta y tengo un hijo, sé que tú como hijo y yo como hija me he dado cuenta de quién es quién con el tiempo. O sea, nadie tuvo que decirme, bueno, sí me lo dijeron, pero creo que no es necesario decírselo porque tú con el tiempo, o sea, es tu papá, no es tu pareja. Ok. Y las cosas que te pasaron con esa persona como pareja no me tienen por qué pasar a mí como hija, porque es una relación diferente. Entonces sí, tuve como una infancia muy, bueno, una infancia o una preadolescencia ya después de grande, como que no vi esa sensación de quiero mediar, quiero por el bien de las niñas, quiero, no hubo eso y ya sé que dije que no existe el hubiese, pero sí me hubiese gustado que hubiera como esa, sentirnos un poco más como prioridad nuestra salud mental. ¿Y cómo, o sea, cómo realmente sientes que te ha llegado a afectar ahora como adulta Ujú, en toma de decisiones quizás o en tu propia relación como madre y como pareja? O sea, ujú. ¿cómo sientes que sí, que ahora de tu vida de adulta te pudo haber afectado esa vivencia? O sea, como que toda esa experiencia que tú sentiste y viviste al estar con esa situación. Muchísimo, muchísimo. O sea, siento que uno mejora, vamos a decirlo así, desde la experiencia, no desde el saber. Entonces, yo pude haber dicho, ay, en la relación de mis padres hubo mucha agresividad, mucha Okay. violencia, y yo decir, no lo quiero repetir, pero igual lo experimentas porque al final somos patrones, Ujú. somos eso que traemos de arriba, en los genes, en lo que vimos, en la experiencia, y siento que me afectó en la manera en la que me comporto. Ahora como que le he bajado dos, pero era una persona súper impulsiva, que es parte de mi personalidad y le puedo sacar el lado bueno, tipo ser atrevida, arriesgarme a emprender, como que decidir cosas rápidas y tal, pero sí se reflejó mucho, vamos a decir, en lo negativo, mucha impulsividad, mucha agresividad, mucho te respondo así rápido y qué pasa, y ese es mi problema, y yo soy así, y era como que llegué a un punto en que dije, estoy repitiendo lo que dije que nunca quería repetir y estoy repitiendo lo que dije que no me gustaría experimentar. Y ahí empezó como un proceso, vamos a decir, como desde el 2019, porque sale a relucir como cuando tienes un noviecito. O Ujú. sea, sale a relucir como que eres Exacto. exactamente la copia de uno de los dos o una mezcla de los dos. Entonces empieza ese proceso de sanación, de ir a terapia, de darse cuenta, el primer paso, no solo de darse cuenta, sino de ser consciente, darse cuenta es ser un poco consciente de lo que está pasando y la parte más difícil, cambiarlo, porque es literalmente programar a tu cerebro a que todo lo que viviste 25 Todo lo que tienes años, codificado no ya va a ser, no, no va a ser, exacto, no ya puede no, ser porque no lo quieres. porque no lo quiero, porque decido no tenerlo, puedo serlo, pero decido no tenerlo. Entonces, sí siento que me afectó mucho emocionalmente, pero repito, es parte de mi historia, es parte de quien soy, ellos son como son y costó demasiado entenderlo. Y por último, eh, creo que me costó mucho también poner límites, aunque porque uno cree como que no, es mi papá, no, no, o sea, Mm, también en las relaciones de padres tiene que existir, también hay abusos, o sea, abusos en el sentido de que abuso de tu confianza, ¿ok? Entonces sí he aprendido con la terapia a poner límites y a decir no, así seas mi mamá o así mm. seas mi papá. Entonces es como que todo ha pasado por un proceso muy largo, muy lento para llegar hasta donde estoy, que no me quiero quedar donde estoy, sino como que seguir Exacto. Seguir dándome creciendo y cuenta, seguir exacto. dándote cuenta. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, Pau vivió todo lo de que fue la separación cuando tenías los 4 años. Ujú. Yo en este caso es como, por ejemplo, fui como Fabiana, o sea, fui la Fabiana, Ok. porque yo
desde que tengo memoria, uso de razón, o sea, cuando ya mis papás están separados, como desde que yo tengo 1 año, 2 años. Entonces, desde que yo tengo recuerdos y uso de razón, ya ellos están separados. Entonces, realmente nunca sentí que me afectó en cuanto a que me sentí bulliada, por decirlo así. Nunca me sentí como bulliada por parte de ni mis amigos, ni nada de que tus papás están separados, sino que siempre fue algo muy normal. Ok, así Para nací, mí, así así nací. nací. Es como que no conocí otra forma, Ajá, no ok. conocí algo más porque siempre viví en una casa por aquí, otra cosa por allá. Ok. Entonces no fue como que tuve algo y luego algo cambió. Algo, o te lo o O sentiste me que lo te lo quitaron, quitaron, nada, exacto. no, para nada, sino que sencillamente fue así, así era. Ujú. Esto era lo normal para mí, me explico. Entonces, sí me costó mucho aceptar, una vez ya de grande, que eso no es lo normal, por así decirlo. O O sea, sea, si como es que, normal un divorcio, pero, o sea, como que no es como que lo una que debe familia. ser. No, es como que esto no es lo que debe ser. ¿Sabes? Porque a lo mejor yo, como para, ojo, no estoy diciendo que yo estaba conforme con que mis papás estuviesen separados. Ok. Viendo y creciendo con la relación que tenía cada uno entre ellos, ya estando separados, para mí era, sepárense por favor. O sea, Ah, estas ok. dos personas no pueden estar juntas nunca en la vida. O sea, no, nunca se me cruzó en la mente como que cómo pudieron, Vuelvan. exacto, cómo pudieron estar juntos. No, nunca. O sea, fue como que por el amor a Cristo, sepárense. Porque sí existió mucho eso de comentarios de un lado negativo hacia otra parte. Entonces, no sentí que yo era como que la mediadora, pero sí me llegué a sentir un poco como culpable. Por ejemplo, siempre mi mamá fue como que muy, ella esperaba muchas cosas de mi papá Ah, ok. como padre, ¿ok? No como hombre, porque era como que, bueno, ya yo me separé de ti, chao pescado, no quiero nada contigo. Pero sí como papá, sí como que esperaba muchas cosas en plan, es tu hija, Ven a ven a verla, verla, llámala. está pendiente, yo no te pido nada. Entonces ese reproche siempre existió. Ok. Entonces esa fue como que la figura que yo vi, por ejemplo, de mi mamá hacia mi papá, siempre existió el reproche. Y de mi papá siempre existió el silencio. Wow. O sea, él nunca como que me llegó a hablar mal de mi mamá, pero siempre fue como que no tocó el tema, Ok. evito, ¿sabes? Entonces, yo siento que siempre es como que me hizo, esa situación entre los dos me hizo sentir culpable, por ejemplo, de sentir sentimientos de cariño de padre, de que quiero a mi papá con mi papá, ¿sabes? Fue como que me siento culpable de quererlo. Ok. Porque mi mamá siempre le está reprochando. Mi mamá lo Entonces yo no detesta. debería Mi mamá lo quererlo. detesta. Ok. Yo debería estar igual. ¿Sabes? Era como que un poco de confusión, más no era tipo, quiero que estén juntos. Ya. Para nada. Aparte que yo agradezco que cada uno se buscó una pareja que me acogió muy bien, ¿sabes? Entonces fue como que, puedo decir que tuve como que la figura así de pareja de cada uno, que quizás no fue la mejor, quizás no fue la más sana en la vida, pero por ejemplo tuve esas personas, padrastro, madrastra, no me gusta llamarlo así, Sí. que me acogieron muy bien, ¿sabes? Entonces fue como que, bueno, me siento bien de que por lo menos ellos como pareja estuvieron bien Ujú. un tiempo indefinido, mi papá sigue con esa pareja, Em, y eso mismo, crear luego como que, bueno, nacieron mis hermanos y tal. Yo, por ejemplo, llegué a tener, o sea, yo fui hija única viviendo esta condición, o sea, esta Sí, sí. situación sola hasta los 12 años. Wow. Entonces fue como que yo soy la única hija de este peo. Sí, sí, exacto. O Yo sea, solo lo he vivido yo yo. solo lo he vivido yo en este peo hasta los 12 y Ujú. fue cuando empezaron a, por ejemplo, nació mi hermana, luego nació mi hermano al año, entonces fue como que de repente empezó a llegar ese montón de hermanos, porque ahora tengo 3 hermanos después de haber sido solita yo, pero sí esperé muchas cosas de una figura masculina, Ok. que en este caso era mi papá. O sea, sí sentí que eso me afectó en el hecho de que yo veía que a la figura masculina había que reprocharle, había que exigirle y había que esperar muchas cosas de él. Ujú. Y cuando no me lo daban, ponte, yo luego buscando una pareja, cuando no me lo daban, entonces yo caía en él
en el sentir que no era suficiente lo que yo tuviese para ofrecer, ¿me explico? En el sentir de que no era suficiente ¿por qué no me das más? Porque o porque no estás, porque como fue un poco ausente, o sea, tu Exacto, papá existe y está existe, ahí, está toda la perfecto, cosa, pero pero era, como intermitente quizás, ¿no? claro, también Por lo obvio, que me has contado. exacto, ¿no? Y que también influyó muchísimo, por ejemplo, para las personas que no lo saben, también influyó mucho el hecho de que yo vivía en un estado de Venezuela, o sea, yo vivía en Valencia y mi papá vivía en Caracas. No, te Yo solo veía a mi papá y a toda mi figura, a toda mi familia paterna, cumpleaños, Navidad y agosto. feriados. Ya está. 3 veces al año los veía. Wow. Y claro, duraba una temporada larga, yo qué sé, un mes, todas las vacaciones, pues me iba para allá, pero siempre fue como que, ¿sabes? El no estás, el que si no estás, entonces me siento como mal. O sea, sí me afectó en ese caso cuando yo empecé a tener relaciones de pareja un poco más conscientes, obviamente, yo no voy a contar los noviecitos 13 años. del colegio, pero cuando sí empecé a ser un poco más consciente, a tener relaciones que me importaran quizás un poco más, era muy de reproche, sentía mucha inseguridad, porque sentía que me van a dejar o no van a estar. Y no me van a dejar en plan de que me van a terminar, no, sino de que no van a estar para mí. Presentes. Exacto, no van a estar presentes. Entonces era como que tenía que pedirte, pedirte, pedirte. A que me des. Y yo no estaba dando nada. Okay. Realmente nunca estaba dando nada, porque yo nunca vi a mi mamá dar nada. En el sentido de dar algo hacia mi papá. Ese es un punto Por, no, clave. no, no de que me den algo a mí, porque mi mamá me dio todo lo que pudo y muchísimo más. Pero dar algo, por ejemplo, si yo en esta relación yo te estoy pidiendo, yo te tengo que dar algo. Tiene que ser recíproco, pues. Exacto. No vi o sea, no vi como que esa dinámica, no la viví. Entonces fue como cuando yo ya tuve que empezar a hacer parejas, o cuando no tuve que empezar, cuando ya empecé, que tenía una pareja que me importara y tal, que era un poco ya más grandecita, era como que yo te pido, te pido, te pido, pero yo nunca te doy nada. Okay. Yo no tengo que darte nada. Y eso obviamente influyó muchísimo en la dinámica como pareja, que a pesar de que éramos chamos, de que éramos niños y tal, también se vio en que la otra persona también tendrá sus cosas, sus peos, sus relaciones, ¿sabes? Y por ejemplo, ahorita que nosotros hemos estado como que, nosotros siempre estamos oyendo podcasts, leyendo, tal, recibiendo información. Cuando, por ejemplo, el otro día hablamos de los lenguajes del amor, que nos pusimos a preguntar, ¿cuál es el lenguaje del amor tuyo? ¿Cuál es el lenguaje del amor mío? ¿Cómo era el de tu papá? ¿Cómo era el de tu mamá? Y tal, y nos pusimos como que a ver el tema, como que analizamos bastante, y yo decía, es que, por ejemplo, que te dije, no sé cuál es el lenguaje de amor de mi papá, porque fue como que sentí que no recibí ninguno, o sea, puse como que, ¿será este? ¿Será este? ¿Será este? Pero no, porque fue como que no sentí que recibí ninguno. Okay. Entonces, siento que como persona, esa figura masculina estuvo vacía. Ausente, y como que no sabía qué esperar de alguien, ¿sabes? Sí. Pero a pesar de todo, lo que yo, por ejemplo, admiraba mucho de mi papá, las cualidades así que admiraba y que me hacían decir como que, mi papá, al mismo tiempo era lo que yo buscaba en otra persona. En pareja. En parejas. Okay. Por ejemplo, yo ahorita lo digo, yo siento que Ricardo se parece mucho a esas cosas que a mí me gustaban de mi papá. Wow. No en las negativas, obviamente. No, pero sí, qué bueno que pudiste reconocer esas cualidades e identificarlas y decir, me gusta mucho esto exacto. de esta O persona. sea, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, mi papá era demasiado, bueno, es muy elocuente, o sea, de que de repente hacía una morisqueta o hacía un chiste, Loredana. o hacía, exacto, tipo Loredana, o sea, hacía una loquetera. De la nada, y uno como que, ¿qué te pasa? O sea, y era así, como que hacía una loquetera, y Ricardo es igual, de repente le pica el culo y hace una locura, ¿sabes? Y Entonces, quizás eso en algún punto fue lo que te atrajo, de atracción, como exacto, que, qué cool es que él es así. exacto, y como que nunca lo vi mal como, ay, qué loco, tal, sino como que me supe incorporar a eso también, y a encontrarle lo positivo entre las dos personalidades, porque obviamente yo soy muchísimo más reservada, soy muchísimo más callada, y él no. Entonces, como que pude encontrar esa dinámica bien, porque fue como que lo que yo me sentí cómoda también.
porque repito, era lo que veía en una figura masculina. Aparte, mi padrastro, que fue la pareja de mi mamá, de toda la vida, desde que yo tenía 5 años. Es el papá de tu hermano. Exacto, que es el papá de mi hermano, también es así. Ok. Entonces era como que era lo que yo veía. Me gusta la gente que bromea. Sí, o sea, era como que siempre tenían un chiste, siempre tenían una cosa. Entonces ahora mismo, o sea, mi pareja es así. Okay. Que es como que, bueno, puedo rescatar lo que sí me gustaba Uh-huh. en una figura masculina o en una persona de que yo vea como que, bueno, este es mi, no quiero decir como ideal, sino lo que yo he visto. Sí, te gusta y te Exacto, atrae. como que lo que yo he visto Exacto. de eso. Entonces sí siento que obviamente influyó muchísimo Total. en cómo soy yo como persona, el hecho de haber crecido, porque ni siquiera he vivido, crecí en esa situación de que mis padres estuviesen separados. Eso hizo que mi mamá fuese de una manera. Yo vi, por ejemplo, seguro que igual que tú, o sea, o no sé, pero yo vi mucho el cómo una mujer sale adelante sola. Sola. O sea, cómo sale adelante sola, porque mi mamá sí tenía otra pareja, pero mi mamá nunca fue de que te pido que tú hagas algo por mis hijos, Uh-huh. sino que mi mamá, bueno, hija, porque vino a tener a mi hermano cuando yo tenía 13, Claro. pero fue como que es mi hija y yo la saco adelante. Exacto. Total. Entonces, yo me busco tales trabajos, trabajo, hago esto, hago lo otro, me tiro de un puente si me da la gana, y con todo eso estoy presente para ella. Que eso fue súper lindo. ¿Sientes que en algún momento, tipo, tu mamá pudo reemplazar ese amor o tú piensas que eso es irreemplazable? Como que no, el amor de la otra parte es irreemplazable. O pudo llenar un poquito ese vacío de, sí, ella llenó el de ella y también el de otra persona. No, yo Esas siento personas que que dicen, por ejemplo, esa madre fue madre y padre, ¿eso es posible? sí. No lo sé. O sea, siento que sí, sí es como, puedes llegar a sentir que no necesitas, o sea, porque a veces pienso yo que estamos como que a la madre le toca hacer esto y al padre le toca hacer esto. Ujú. O sea, como que este es el rol de madre, este es el rol de padre. Mi mamá hizo los dos roles, pero igual uno necesita sentir que tu papá te quiere, Ya. que tu papá está ahí, Ujú. que cuando es el día del padre o de la madre, esa figura está ahí, ¿sabes? Entonces mi mamá, por ejemplo, el día del padre no iba. ¿Qué hace mi mamá ahí el día del El día padre en el colegio, en claro. el colegio? ¿Qué va a hacer yo dándole un regalo a mi mamá del día del padre? Mi papá nunca estuvo un día del padre en el colegio. Entonces fue como, sí, en cierto punto, sí cumplió el rol de lo que se supone que tiene que hacer un papá y una mamá, pero no fue de que, o sea, yo igual tengo o siento como que ese vacío de papá, ¿sabes? En este caso, porque obviamente mi papá fue como el que estuvo más ausente. Si hubiese Exacto. sido al revés, pues obviamente de mamá. Pero sí pienso que no creo. O sea, realmente no creo que una persona pueda llenar como que El el espacio de otra espacio de persona. otra persona. Ok. Cuando uno, o sea, vamos a decirlo codificadamente, no sé si se dice esa palabra, tú te formas como ser humano por dos genes, o sea, dos personas. Ujú. Entonces ya internamente tú vienes por dos personas, entonces es como que no necesitas la otra parte. Ok. O sea, no siento que una mamá pueda llenar el vacío de un papá, ni un papá del de la mamá. Sí puede cumplir el rol, Exacto, es diferente. pero no ese sentimiento interno de cada persona. Ya, ya. Qué fuerte. Bueno, yo creo que definitivamente nos afectó mucho emocionalmente y de personalidad y en la manera que somos, la manera en la que nos expresamos y las decisiones que tomamos Sí. también. O sea, todo tipo de decisiones. Decisión de elegir esta pareja, decisión de soy papá o no soy, o sea, quiero ser mamá o no quiero ser mamá. Entonces, como que en esa toma de decisiones también afecta todo, absolutamente todo nuestro pasado, porque como hemos mencionado en todos los episodios, el bebé se forma los primeros 7 años, como que toda Mm. esa codificación que tú dices viene los primeros 7 años. Y si esos primeros 7 años estuvieron llenos de un poco conflicto, un poco ausencia, un poco te ignoro, te doy pero no te doy, estoy pero no estoy, peleo y no, y se muestra, por ejemplo, de mi parte esa, sí, esa agresividad de ser súper impulsivo y de
no me da miedo nada y de ese tipo de cosas, como que eso es lo que tú ves y, y eso influye directamente en tu vida. Pero, para ya ir como que haciendo un recuento del episodio, siempre lo decimos, crea es crea porque nosotras creemos que somos creadores. Y justo ayer, bueno, estando aquí, lloras tú o lloro yo, ya tú sabes que llorar, me eché un baño y fue como que esos 5 minutos, porque estos viajes son como que súper itinerarios, me eché un baño y fue como que unos 5 minutos de gracias por estar aquí y por todas las cosas que personalmente estoy viviendo también. Y yo lo vi, o sea, como que lo visualicé de una manera como que yo tengo la pluma, o sea, yo tengo el bolígrafo y yo escribo, pero Dios me agarra la mano. Es como que Él me ayuda a en este momento tomar las mejores decisiones o los ayudó a ellos en su momento a decir, este es el único bolígrafo que tengo, o sea, esta es la única historia que me sé, Claro. esta es la única hoja de papel que tengo, no sé escribir de otra manera, no sé qué otra historia escribir. Entonces creo que el tener el poder, la decisión y la fuerza de voluntad, porque es muy fuerte, la disciplina para decir, quiero cambiar mi historia, quiero cambiar el ritmo, o sea, como que Quiero hacerlo diferente. quiero hacerlo diferente para mí, no mejor o peor, sino quiero hacerlo diferente para que me funcione a mí y a mis hijos, o para que le funcione a mis hijos, para que Mauro no vea esa parte de mí que es tan impulsiva, tan agresiva, como que a mí a veces se me sale como que, ¡ah! Y después, pero ¿por qué tengo que gritar? Claro. Porque lo que no me gustaba tengo que hacerlo con él, ¿no? Y es ya llegar a ese punto de tú reconocerlo y yo misma responderme, es un gran paso para mí, porque por mucho tiempo fue totalmente inconsciente, o sea, gritar, cojones si te gustó o no te gustó, ahora con él es totalmente diferente. Entonces, sí, a ver, ¿qué podríamos para cerrar el episodio decir qué cosas nos han funcionado, 2 o 3 cositas que nos hayan funcionado para sanar, para perdonar, para llegar al punto de decir, coño, qué de pinga que viví eso para ahora decir, quiero escribir mi propia historia, cuando por mucho tiempo nos decíamos, ¿por qué lo viví? O sea, no estábamos como, ¿para qué lo viví? ¿Qué aprendí? Sino, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué salir como que de ese papel de, sí, del victimismo de por qué a mí? Yo pudiese decir que algo que me ayudó mucho a mí fue primero agradecer. Agradecer lo que sí tuve. No lo que me faltó, no lo que no tuve, sino lo que sí pude recibir, lo que sí tuve. Y el que, bueno, bien o mal, eso me hizo ser la persona que soy hoy en día, que puedo tener un tiempo de reconocer mis errores, mi pasado y todo, ¿no? O sea, como que no sentir como que, ay, así soy yo y así me quedé, sino que puedo tener el poder de cambiar lo que no me gusta, ¿sabes? Y sobre todo, entender que puedo hacerlo distinto. O sea, que no estoy codificada a hacerlo de la misma forma que ellos. Que no estoy codificada a que si así fui hace 2, 3 años, 4 años, 5 años, así me tengo que quedar. Así me tengo que quedar y así es. Y que la vida es cambiante. O sea, de que hoy a lo mejor a mí me gusta el queso, pero mañana no. Claro. O sea, de que puedo tener... Qué ejemplo tan filosófico. Sí. Me maté. Te mataste pensando en eso. Sino como lo que siempre decimos aquí, lo que acabas de decir, o sea, de que literal yo tengo el poder de crear la vida que quiero crear en este preciso momento. ¿Pero qué te ha ayudado a llegar a ese punto de reconocerlo? Marica, de agradecer. El agradecerlo, el agradecer y decir, es que no me falta nada. Okay. No me faltó tampoco nada. A lo mejor sí me faltó, yo puedo decir, mi momento más impulsivo, yo puedo decir, sí, me faltó qué tal, que no sé qué, pero al final del día digo, no me faltó nada. Estoy aquí, estoy viva, estoy de carne y huesa, completico. Y aparte, tengo una conciencia y un amor interno, externo, que me permite decir, puedo hacerlo diferente. O sea, yo siento que al final del día es como que no dependo de nadie, dependo de mí. Y me hubiese gustado que algunas cosas fuesen distintas, pero es que yo no puedo volver para atrás. Sí. Entonces, vivir constantemente en el para atrás, en lo que viví, es que yo, por ejemplo, mi mamá hace mucho eso, o por lo menos vivía antes, no sé, ahorita está yendo a terapia, a lo mejor eso ya también lo ha tratado en terapia, no lo sé, pero
el hecho de que vivió mucho, que cuando tu papá, que cuando no sé qué, que tú eras, que yo era, que yo viví, entonces como que ¿por qué vivir en el pasado? ¿Sabes? Claro. Entonces me ayudó bastante el decir estoy viviendo ahora. Ahora. Y Okay. lo que yo estoy viviendo ahora puedo cambiarlo. Esta es mi realidad ahora. Es Ya mi lo que pasó, realidad. pasó. Si Exacto. yo antes era tal, ahora ya no, ahora puedo decidir no serlo. ¿Me Total. explico? Entonces, el agradecer y el no seguir mirando para atrás. ¿Sabes? Sino, para adelante, marica, o sea, literal, o sea, vete para adelante, camina para adelante, no camines para atrás porque es que Y para sé atrás no quién vas a quieres ver ser, nada, sé exacto. quien decida ser. Exacto, y que puedes cambiar tu historia literal, o sea, si no te gusta lo que estás viviendo en este momento o lo que viviste, puedes elegir hacerlo diferente. Ahora, ya te contaré cuando sea madre si algo de lo que te estoy diciendo ahorita tiene sentido o no, Exacto. pero es como que lo que estoy viviendo en este preciso momento con la situación que tengo en este momento y con lo que estoy viviendo ahora. Y como soy como persona, obviamente. Exacto. Yo creo que una cosa que me ha ayudado a mí es ir a terapia. O sea, como que conocerme, el autoconocimiento siento que es muy importante porque cuando no nos conocemos, no sabemos por qué somos así y nos culpamos de que somos así. Y no solo nosotros nos culpamos, personas nos culpan. Exacto. Por ejemplo, en el caso de tu mamá, porque tú eras así, entonces se va así como que un sentimiento de culpa de que, pero ¿por qué soy así? Por ejemplo, en el caso de mi mamá siempre decía, eres igualita a tu padre. Entonces tú dices, ok, si me ¿Eso lo es dice, malo o es bueno? si me lo dice así, entonces no es bueno, porque si me lo estás Exacto. diciendo en ese tono. Entonces, si no es bueno, yo no estoy siendo buena, pero él tampoco es bueno porque me está comparando con eso de ese tono. Entonces, somos malos. Soy mala, estoy actuando equivocadamente según su opinión o su estándar o lo que sea que estaba en su cabeza. Entonces, sí, yo creo que ir a terapia y conocerme y no conocerlos a ellos, porque no fuimos tres a terapia, sino conocerme a mí a través de ellos. O sea, conocer por qué yo soy así, porque vengo de ellos y entender, y esto es algo muy que toma demasiado trabajo y no estoy diciendo como que ya yo llegué, tú no. Toma mucho trabajo entender que tú no puedes cambiarlos. Exacto. Ellos son como son, ellos dan amor de la manera en que la dan y aprender a, ok, él da amor de esa manera, recibirlo, porque esa es su manera de dar amor. Aunque a ti te parezca que eso no es realmente amar o tu forma, porque no se parece a la nuestra. Exacto. Entonces, sí, yo creo que terapia y yo soy una persona que, bueno, mi lenguaje del amor son ¿cómo se dice? Las palabras, sí, se decía como que las palabras, bueno, uno de mis lenguajes del amor, y siento que el hablarlo, así sea peleando, o sea, así sea que no es la mejor discutiendo, que no es manera la mejor tampoco. manera, pero así sea discutiéndolo, sacándolo de mi cuerpo, porque no me imagino una Paola como que guardándome dentro de mi cuerpo lo que yo pienso de mi mamá, lo bueno, lo malo, o de mi papá, ¿no? Yo siempre he dicho como que me siento así, y a mi papá siempre, me siento así contigo, que es mi, me siento así contigo o me siento de cierta manera contigo y me duele que me hagas esto o me duele que lo hagas de esa manera, hablarlo, aunque él no lo vaya a cambiar, me ayuda como que lo solté. O sea, como que lo solté Lo saqué porque de adentro. lo saqué adentro y él ya sabe que me duele que haga o diga eso. Y si lo sigue haciendo, bueno, ya está, no puedo hacer nada. Pero también en la palabra sana y en la palabra reconozco lo que quiero y lo que no quiero. Y lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿no? Entonces, como que va unido porque en la terapia hablo. Y en la terapia sano. Y en la terapia digo, y ella, mi psicóloga, me ayuda a reconocer lo que sí, lo que no, porque ella es muy frentera y me dice, mira, esto hay que verlo de otra manera, porque, ¿sabes? Como que tampoco todo sí, porque hay cosas que sí y hay cosas que no. Exacto. Entonces, sí, yo creo que eso es lo que te ha ayudado. Lo que me ha ayudado y más que lo que les recomendaría es como para no como una recomendación, pero sí como una sugerencia en el sentido de que no estás loco por ir a terapia, no estás loco por hablarlo, no estás loco por expresarte como te quieres expresar. Ni tampoco estás loco por querer hacerlo diferente a como tus papás o incluso como toda tu familia lo ha venido haciendo. Exacto, porque, por ejemplo, yo vengo de un patrón de familia
de mujeres divorciadas y mujeres solas. Ok. O sea, mamá, tía, prima, Tú que yo quiero ser diferente. es como, sí, no qué quiero, no presión. quiero seguir ese patrón, porque entonces es como que es sentir de que estoy mal por querer estar en pareja, o estoy mal por querer seguir, o por seguir con mi pareja, ¿sabes? Entonces, siento que también eso es algo como que está bien no hacerlo igual, está bien tomar tus propias decisiones y tu propio camino en cuanto a cómo tú quieras vivir tu vida y cómo tú quieras manejar las situaciones que te están llegando a tu vida, ¿no? Exacto. No, yo quería cerrar como el episodio porque siento que nos enfocamos un poquito como que en eso que nos dolió, pero sí quería cerrar el episodio diciendo una cosa que te guste de tu mamá, o sea, como que lo que más te gusta de tu mamá, lo que más te gusta de tu papá y viceversa. Por si ustedes están viendo este episodio, no todo es malo, se los prometo. No, pero el episodio como que daba para eso. Pero sí me gustaría que dijéramos antes de despedirnos, como que lo que más admiras de tu mamá, lo que más te gusta de tu papá, esa cosa que para ya hacerla consciente con la palabra y decir, me Exacto. gusta, la hago consciente, quiero hasta, como dices tú, como que vivirla, como duplicarla, la palabra. Exacto, me llevo más de eso. Por ejemplo, como te dije, a mí me gusta mucho mi papá. Ojo, no sé si sigue siendo así porque tengo 5 años que no lo veo, ¿sabes? Pero a mí me gusta mucho o me gustaba mucho de mi papá eso que te dije que vengo repitiendo, que es como demasiado elocuente, que de repente hacía una locura, hacía reír, Sí, lo que era. ¿sabes? Como que de repente, no sé, hacía una vaina que uno decía, pero ¿por qué estás haciendo eso? Pero al mismo tiempo era como que me gusta, ¿sabes? Sí. Que como que no quieras seguir un patrón de la conducta y tal, sino como que de repente le salía la locura. Y de mi mamá, esa perseverancia de seguir adelante. Esto me pone sensible. Este es el punto sensible porque obviamente es como que lo que más me llevo, ¿sabes? O sea, esa perseverancia de sigo adelante a pesar de que todo se esté cayendo. Ok. ¿Sabes? Eso es lo que más me gusta. ¿Qué episodio, Dios mío? Dios mío, sí, qué episodio. ¿Y tú? Uf. Y que ya va, dame chance. Sí, yo creo que lo que más me gusta de mi papá es que es súper parecido al tuyo, o sea, él tiene unas ocurrencias que cuando estás con él nunca te dejas de reír, o sea, me siento que es una persona demasiado divertida, súper disciplinada, o sea, mi disciplina es él. Él dice, voy al gimnasio y se cumple, es una persona que lo que se promete se lo cumple. O sea, su disciplina es una cosa increíble y es una persona súper diligente. Lo que dice que va a hacer, lo hace y siento que he tratado de duplicar eso, lo que yo me prometo, que es lo que aumenta mi autoconfianza, mi autoestima, todo. Si yo digo que voy a cumplir algo, lo cumplo y me gusta mucho eso de él. Y de mi mamá, creo que es demasiado jovial, como que eso yo nunca he escuchado de ella, ay no, que estoy vieja, que me duele, jamás. O sea, mi mamá es una persona que tiene 20 años, que tiene más fuerza de rumbear que yo, que tiene más risa que yo, que es más elocuente que yo, que ve la vida como que es una sola. Igual que tu mamá, que ve la vida como que es una sola y ve la vida como que a pesar de lo que le está pasando, porque tú sabes lo que está pasando ahorita con mi hermano, etcétera, o lo que le pasó en su momento, que se quedó con 2 niñas, una recién nacida, una de 4 años, completamente sola, sin trabajo, sin dinero, y que cayó en una depresión, como que tener esa sonrisa y esas ganas de salir adelante con tus hijos cuando el mundo se te está cayendo y tú te quieres, porque sé lo que se siente tener a un niño de 1 año y dice, tengo hambre, y tú querer hundirte en la cama, hay que tener demasiada fuerza para salir adelante así. Entonces, eso de se puede estar cayendo el mundo, pero tengo la fe, es una persona muy creyente en Dios, tiene mucha fe, mucha esperanza de que todo es para mejor y siempre va a mejorar. Entonces, yo creo que eso, nos elegimos quedarnos con eso, elegimos ser eso y y a veces siento que, porque antes yo decía, pero ¿por qué lloro si yo digo que lo estoy sanando? Pero ¿por qué me juzgaba? ¿Por qué lloro si yo estoy yendo a terapia? Y no, es una parte muy sensible de tu historia. Y siento que cada vez que la recuerdes y que la recuerdes con este sentimiento que lo estamos recordando, va a haber algo por dentro que se mueva y eso está bien. Y si no lloras y no sientes nada, también está bien. O sea, no pasa nada.
La verdad esperamos que les haya encantado este episodio. Lloren con nosotras. Obviamente es un tema que nos pone muy, muy sensibles porque, como dijimos al inicio, nuestros padres son la guía que vemos desde pequeños y creo que todo el mundo va a sentir de alguna u otra forma que no fueron llenados ciertos vacíos en su familia y no tiene nada que ver que con no hay familias perfectas. Exacto, por eso mismo, no tiene nada que ver con que si tu infancia fue feliz o fue una desgracia, no tiene nada que ver, sino que siempre como seres humanos esperamos algo de la otra persona y es normal que tus padres no llenen absolutamente todas tus expectativas. Claro. Porque repetimos, o sea, ellos hicieron lo mejor que tuvieron cuando tú eres padre, no te viene un manual, no te inyectan un chip de, si tu hijo hace esto, usted tiene que responder tal, porque si no fuésemos robots, inteligencias artificiales que vienen literal codificados para decir exactamente estas palabras. Entonces, siento que el amor que nosotros recibimos de nuestros padres hace que obviamente eso los haga a ellos también haber cometido errores, que les haga, vamos a decir que fallar en cierta forma, porque siempre está el amor de padre de por medio, ¿no? Entonces, es como, es normal que sientas que quizás te faltó algo o que algo pudo haber sido diferente, pero eso no quiere decir que estás mal. Eso no quiere decir que estás como que en lo equivocado, sino que tú puedes tener literal la oportunidad de hacer las cosas distintas y puedes tener la oportunidad de que si eso no es lo que te gusta o no es lo que como quieres conducir tu barquito, puedes agarrar el timón, marico, y hacerlo distinto, ir para otro lado si tú quieres. O sea, existen demasiadas herramientas, como dice Pausa, por ejemplo, ir a terapia, buscar la forma en que a ti te ayude a darte cuenta, a sanarlo, a que no te pese en el corazón, a perdonarlo y a no juzgar el cómo fueron las cosas. Entonces, sí, súper agradecida de compartir este episodio con ustedes, ya chorrías de rímel y de todo. Agradecida de la locación, del momento, de tener la oportunidad de verte en persona y poder grabar este episodio tan especial contigo y tener a la persona que llegó hasta, no sé cuánto grabamos, me imagino que 40 minutos o algo así, que llegó hasta el último minuto porque sé... Y lloró con nosotras con nosotras. Sé que hay mucha gente que se va a sentir identificada con este episodio porque no estamos solas o no estamos solos. Entonces, bueno, los abrazamos en la distancia. Como siempre les decimos, como lo que nos cuenten por DM es anónimo. Si se quieren desahogar de alguna manera o contarnos qué tal el episodio, les enviamos un abrazote y un besito como siempre.